Capítulo 1. Imagina que tu vida es una habitación con luz tenue. No una habitación vacía, sino una habitación llena de objetos que reconoces como tuyos. Tus ideas. Tus ganas. Tus recuerdos. Tus planes. Tus miedos. Y en el centro hay un sofá, como si fuera el lugar donde se toman las decisiones importantes. Frente al sofá, una pantalla enorme, encendida desde siempre, mostrando una película que se parece a tu vida. Ahora imagina esto. En tu mano hay un control remoto. El control de tu existencia. El control que cambia de canal cuando algo no te sirve. El control que sube el volumen cuando tu voz quiere salir. El control que apaga el ruido cuando ya es demasiado. Y sin embargo, si miras con honestidad, hay días en los que ese control no está en tu mano. Está en manos ajenas. A veces en manos de gente cercana. A veces en manos de gente que apenas conoces. A veces en manos de un público invisible que ni siquiera sabe tu nombre. Y tú, sentado ahí, mirando la pantalla, sientes algo que no sabes explicar bien. Una incomodidad suave. Un cansancio raro. Como si estuvieras participando en tu propia vida, pero no siendo el autor. No es que alguien te haya encadenado físicamente. No es que alguien te haya prohibido nada con un arma. Es más sutil, más elegante, más cruel por ser silencioso. Es la sensación de que tu próxima decisión está filtrada por una pregunta automática. Esa pregunta que aparece antes de que aparezca tu deseo. Esa pregunta que se mete como un interruptor entre tú y tu verdad. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a opinar? Y si esa pregunta manda, tu vida se convierte en una negociación permanente. No negocias con la realidad. Negocias con una idea. Con la posibilidad de ser juzgado. Con la fantasía de una mirada que tal vez ni existe. Te levantas y eliges la ropa con cuidado, no porque te guste, sino porque no quieres llamar la atención. Hablas en una reunión, pero recortas lo que ibas a decir, no porque sea falso, sino porque temes sonar tonto. Publicas una foto, borras una frase, revisas tu cara, ajustas tu mensaje, como si tu valor dependiera de un número pequeño en una pantalla. Y no es ridículo. Es humano. Es el modo en que muchos hemos sido entrenados. Es la forma en que la sociedad te enseña a sobrevivir sin conflictos. Encaja. No destaques demasiado. No incomodes. No seas tan directo. No seas tan intenso. No seas tan diferente. Pero lo que nadie te dice es el costo. El costo de esa adaptación constante no es solo que te vuelves más agradable. El costo es que te vuelves menos tú. Porque cada vez que eliges el silencio por miedo, hay una parte de ti que aprende una lección. Aprende que tu verdad es peligrosa. Aprende que tu deseo debe ser moderado. Aprende que tu autenticidad necesita permiso. Y al principio esa lección parece pequeña. Solo es una frase que no dijiste. Solo es un mensaje que no enviaste. Solo es una idea que guardaste para otro día. Pero las vidas no se rompen de golpe. Se rompen por acumulación. Se rompen por repetición. Se rompen por pequeñas rendiciones diarias que parecen inofensivas, pero que construyen una cárcel invisible. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que están encerradas. Porque el encierro está decorado. Tiene música. Tiene entretenimiento. Tiene la aprobación ocasional que te da un poco de alivio. Tiene la sensación de estar haciendo lo correcto. Y aún así, algo dentro se apaga. Piensa en un día cualquiera. Un día normal. Un día en el que nadie te golpea, nadie te grita, nadie te amenaza. Y sin embargo, ¿cuántas veces te contuviste? ¿Cuántas veces ajustaste tu comportamiento para que encajara? ¿Cuántas veces elegiste lo seguro en vez de lo verdadero? Hay una escena que se repite en millones de vidas. Una persona tiene una idea brillante y no la comparte. Una persona quiere decir no y dice sí. Una persona siente que una relación la consume y se queda por apariencia. Una persona tiene un talento y lo esconde porque teme una risa, una crítica, un comentario. Y el mundo nunca se entera. Nunca ve esa canción. Nunca recibe esa propuesta. Nunca conoce esa versión de esa persona. Y lo más triste es que a veces ni la persona llega a conocerla. Porque con el tiempo,
cuando reprimes algo muchas veces, ese algo deja de insistir. Tu impulso creativo se calla. Tu ambición se reduce. Tu deseo se vuelve tímido. Tu visión se vuelve pequeña. No porque no seas capaz, sino porque te entrenaste para no molestar. Aquí es donde la historia se vuelve seria. Porque esto no es un problema de redes sociales. No es solo un tema de likes. No es una moda psicológica. Es un tema de identidad. De vida real. De tiempo que no vuelve. La pregunta no es si te importa lo que piensan. A casi todos nos importa. La pregunta es quién está conduciendo. Porque hay una diferencia enorme entre escuchar y obedecer. Hay una diferencia enorme entre ser respetuoso y ser rehén. Hay una diferencia enorme entre aprender de otros y dejar que otros decidan por ti. Si tu vida fuera un vehículo, la opinión ajena podría ser un mapa secundario, una señal, un comentario desde el asiento de atrás. Pero cuando te vuelves adicto a la aprobación, esa opinión se sienta al volante. Y tú, que naciste para conducir, te conviertes en pasajero de tu propia existencia. Y lo peor es que el pasajero empieza a olvidar que tenía derecho a conducir. Entonces, ¿cómo sucede esto? Suele suceder con una frase muy simple que te dices una y otra vez. No quiero problemas. No quiero quedar mal. No quiero que piensen que soy raro. No quiero que se rían. No quiero que me rechacen. Y esa frase, repetida 1000 veces, se convierte en un estilo de vida. Empiezas a escoger trabajos que no te entusiasman, pero que son respetables. Empiezas a decir que estás bien, aunque no lo estés, porque no quieres preocupar a nadie o parecer débil. Empiezas a apagar tus opiniones, porque sabes que podrían incomodar. Y así, sin querer, construyes una versión de ti que encaja. Encaja en la familia. Encaja en el grupo. Encaja en el ambiente. Encaja en lo que se espera. Pero no encaja en ti. Y aquí aparece el primer golpe de verdad. No puedes vivir una vida extraordinaria mientras buscas aprobación ordinaria. No puedes construir algo grande si tu primera prioridad es no ser criticado. No puedes ser libre si tu brújula es el aplauso. Porque la autenticidad tiene un precio. Y el precio es que no gustarás a todos. Eso asusta, sí. Pero también libera. Porque el día que aceptas que no necesitas gustar a todos, empiezas a vivir de forma más limpia. Más simple. Más real. Hay gente que cree que dejar de preocuparse por la opinión ajena significa volverse frío o arrogante. No. Significa volverse dueño. Significa tener un centro. Significa poder ser amable sin ser controlable. Poder escuchar sin rendirte. Poder cambiar sin humillarte. Y ese tipo de fuerza no nace de la agresión. Nace de la claridad. La claridad dice esto. Mi vida es mía. Mi tiempo es limitado. Mi energía es valiosa. Mis decisiones tienen consecuencias. No puedo seguir entregando mi control remoto a personas que no pagarán el precio de mis elecciones. Porque eso es lo que pasa cuando vives para el juicio ajeno. Tú pagas el precio. Ellos solo opinan. Tú pagas con tu oportunidad. Ellos solo comentan. Tú pagas con tu identidad. Ellos solo miran. Y mientras tanto, algo dentro de ti, esa parte que sabe, te hace preguntas incómodas en la noche, cuando el ruido baja. Te pregunta cuánto tiempo más. Te pregunta por qué te conformas. Te pregunta quién serías si no tuvieras que demostrar nada. Esas preguntas no son enemigas. Son señales. Son la vida tocándote el hombro. Aquí está el punto de quiebre de este primer capítulo. No se trata de convertirte en alguien que no siente. Se trata de convertirte en alguien que decide incluso cuando siente. Porque vas a sentir miedo. Vas a sentir vergüenza. Vas a sentir nervios. Eso es normal. Pero el miedo no puede ser el rey. El miedo puede ser un consejero ansioso, pero no puede ser el dueño del trono. Y si hoy mismo, aunque sea en un detalle pequeño, recuperas el control remoto, algo cambia. No en el mundo. En ti. Puede ser una conversación que has estado evitando. Puede ser un límite que necesitas poner. Puede ser un primer paso hacia un proyecto. Puede ser una verdad simple que te debes a ti mismo. No necesitas anunciarlo.
No necesitas convencer a nadie. No necesitas que te entiendan. Solo necesitas una cosa. Coherencia. La coherencia es un músculo. Se fortalece con repetición. Y cada vez que eliges ser tú, aunque la voz del juicio aparezca, haces un depósito. Un depósito de libertad. Un depósito de autoestima. Un depósito de identidad. Y con el tiempo, eso se vuelve tu nueva normalidad. Pero antes de llegar ahí, necesitamos ser honestos sobre cómo llegaste a estar aquí. Porque si no entiendes el origen, tu mente inventará excusas para volver al patrón. Si no entiendes el programa, seguirás corriendo el programa. En el próximo capítulo vamos a mirar de frente la instalación de esta prisión. Cómo se aprende a buscar aprobación. Cómo se confunde pertenecer con desaparecer. Cómo la necesidad humana de conexión se convierte en una adicción a la validación. Por ahora, quédate con esto como un ritmo en el pecho. Tu vida no necesita más espectadores. Tu vida necesita un autor. Y ese autor eres tú. Capítulo 2. Para entender por qué hoy te cuesta tanto vivir según tu verdad, no basta con decir que eres inseguro o que te importa demasiado lo que piensan los demás. Eso sería simplificar un proceso mucho más profundo, mucho más antiguo, mucho más humano. La necesidad de aprobación no nació ayer. No apareció con las redes sociales. No empezó con tu último fracaso ni con la última crítica que recuerdas. Empezó cuando dependías de otros para sobrevivir. Cuando eres niño, tu mundo es pequeño y poderoso al mismo tiempo. Pequeño porque está compuesto por pocas personas. Poderoso porque esas personas lo son todo. Ellas te dan comida, protección, cariño, orientación. Para un niño, perder la aceptación de quienes lo cuidan no es solo triste, es peligroso. Y el cuerpo lo sabe, aunque la mente no lo pueda explicar. Así que el cerebro aprende una lección básica. Si me porto bien, estoy a salvo. Si decepciono, hay riesgo. Esa lección se graba en el sistema nervioso, no como una idea, sino como una sensación. Una tensión en el pecho. Un nudo en el estómago. Una necesidad de corregirse rápido. Aplauden cuando haces algo correcto. Te corrigen cuando haces algo incorrecto. Y sin querer, se crea una asociación poderosa. Aprobación significa seguridad. Rechazo significa amenaza. No es una filosofía. Es un reflejo. Y ese reflejo no desaparece solo porque creces. Lo que cambia es el escenario. Ya no estás frente a tus padres o maestros, pero tu cuerpo reacciona igual frente a figuras nuevas. Jefes. Parejas. Amigos. Grupos. Redes sociales. El mecanismo sigue activo, buscando señales de aceptación como si todavía estuviera protegiendo tu supervivencia. Por eso la crítica duele más de lo que debería. Por eso una mala opinión puede arruinarte el día. Por eso el rechazo no se siente como desacuerdo, se siente como expulsión. No es debilidad. Es programación. Y luego entra el mundo moderno y convierte esa programación en un negocio. Cada notificación, cada reacción, cada número visible es una pequeña señal para tu cerebro antiguo. Señal de pertenencia o de exclusión. Señal de atención o de indiferencia. Y tu cerebro, que no distingue bien entre una tribu de 40 personas y una red de miles, responde con la misma intensidad. Publicas algo. Esperas. Miras. Actualizas. Miras otra vez. No estás buscando información. Estás buscando validación. Y cuando llega, sientes alivio. Un pequeño descanso. Un pequeño sí invisible que te dice que estás bien, que existes, que no estás solo. Pero ese alivio dura poco. Porque el sistema no fue diseñado para saciarse, fue diseñado para vigilar. Entonces vuelves a buscar. Y vuelves a ajustar tu comportamiento para obtener la próxima dosis. Así, poco a poco, tu mente aprende otra lección peligrosa. Lo que agrada es lo correcto. Lo que no agrada es lo incorrecto. Y sin darte cuenta, empiezas a confundir popularidad con verdad, consenso con valor, aplauso con dirección. Ahí ocurre un cambio silencioso pero devastador. Empiezas a desconfiar de tu propio criterio. Tienes una idea, pero antes de sentir si es buena para ti, te preguntas si será aceptada.
Tienes una opinión, pero antes de formarla por completo, te preguntas si será bien recibida. Tienes un deseo, pero antes de escucharlo, te preguntas si es apropiado. Y cuando haces eso suficientes veces, tu brújula interna se oxida. Ya no sabes si eliges porque quieres o porque te conviene socialmente. Ya no sabes si te gusta algo o si solo aprendiste a decir que te gusta. Ya no sabes si sigues un camino por pasión o por costumbre. A eso se le puede llamar de muchas formas, pero hay una que lo explica bien. Falso yo. El falso yo no es una mentira consciente. Es una adaptación. Es la versión de ti que aprendió qué mostrar y qué esconder para encajar. Es la versión que se volvió experta en leer ambientes y ajustar su forma de ser según la sala. Con algunas personas eres callado. Con otras eres gracioso. Con otras eres fuerte. Con otras eres complaciente. No porque seas falso por maldad, sino porque aprendiste que cambiar te daba más seguridad que ser consistente. El problema es que mantener ese teatro constante cansa. Cansa tu mente, que nunca descansa del todo. Cansa tu cuerpo, que vive en alerta social. Cansa tu corazón, que no se siente completamente visto. Y al mismo tiempo, crea una paradoja cruel. Las personas que te rodean se conectan con la versión adaptada de ti, no con la real. Te quieren por quien pareces ser, no por quien eres. Y aunque recibas afecto, algo dentro sabe que no es completo. Entonces aparece una sensación difícil de nombrar. Estás acompañado, pero no acompañado del todo. Te escuchan, pero no te escuchan del todo. Te aceptan, pero no al 100%, porque tú mismo no te has mostrado al 100%. Y lo más duro es que, con el tiempo, ya ni tú sabes exactamente quién eres cuando nadie mira. Aquí entra otro elemento que fortalece la prisión. La comparación. Cuando tu valor depende de la mirada externa, empiezas a mirarte a través de los demás. Comparas tu cuerpo, tu carrera, tus logros, tu estilo de vida. Y casi siempre sales perdiendo, porque siempre habrá alguien más adelante, más visible, más reconocido. La comparación no te motiva, te reduce. Te hace sentir atrasado, insuficiente, fuera de lugar. Y cuando te sientes así, tu necesidad de aprobación crece, porque quieres confirmar que a pesar de todo, aún mereces pertenecer. Es un círculo perfecto y agotador. Buscas aprobación para sentirte suficiente. Te comparas y te sientes insuficiente. Buscas más aprobación para tapar esa herida. Ajustas más tu comportamiento. Pierdes más tu centro. Y lo haces sin darte cuenta, pensando que estás siendo práctico, maduro, responsable. Pero aquí viene una verdad que puede doler un poco y al mismo tiempo liberar mucho. Gran parte de las personas cuya opinión temes no están pensando tanto en ti como crees. Están ocupadas con su propia inseguridad, su propia imagen, su propio miedo a ser juzgadas. La mayoría no está analizando tu vida. Está tratando de sostener la suya. Y aún así, tú estás organizando tus decisiones como si un jurado permanente estuviera observando cada paso. Les das un poder que nunca pidieron y que no pueden usar bien. Porque incluso si quisieran dirigir tu vida, no podrían hacerlo mejor que tú. No sienten lo que tú sientes. No viven con tus consecuencias. No cargan con tu insatisfacción silenciosa cuando eliges por miedo. Ellos opinan un momento. Tú vives el resultado durante años. Por eso es tan importante entender que tu adicción a la aprobación no es un defecto de carácter. Es una estrategia de supervivencia que se quedó funcionando cuando ya no era necesaria. Fue útil cuando dependías de otros para todo. Hoy, cuando tienes más opciones, más movilidad, más capacidad de elegir, esa misma estrategia se convierte en un freno. Te protege de conflictos pequeños, pero te roba oportunidades grandes. Te salva de incomodidades breves, pero te condena a arrepentimientos largos. Y ahora, después de ver cómo se instaló esta necesidad, después de ver cómo se refuerza, hay una pregunta inevitable. Si sigo viviendo así, ¿qué me está costando realmente? No en teoría. En tu vida concreta. En tus relaciones. En tu carrera. En tu creatividad. En tu paz mental. Porque mientras no veas el precio real, el sistema seguirá pareciendo aceptable.
En el próximo capítulo vamos a poner números emocionales a esa factura invisible. Vamos a hablar del costo acumulado de vivir para agradar. Del desgaste silencioso. De las oportunidades que se evaporan. De la identidad que se diluye. No para deprimirte, sino para despertarte. Porque nadie cambia solo por entender. Cambia cuando entiende y siente que ya es demasiado caro seguir igual. Capítulo 3. Hay un tipo de pérdida que no hace ruido. No se anuncia. No llega con una explosión ni con una ruptura visible. Es una pérdida silenciosa, lenta, casi educada. Es la pérdida de la vida que podrías haber vivido si no hubieras tenido tanto miedo de desagradar. No se siente como un desastre. Se siente como un cansancio constante. Como una sensación de estar siempre un poco por detrás de ti mismo. Como la impresión de que tu vida funciona, pero no vibra. Ese es el costo real de vivir para la aprobación. El primer costo es el tiempo que no vuelve. No el tiempo de reloj, sino el tiempo de valentía. El tiempo en el que pudiste intentar algo y no lo hiciste. El tiempo en el que la idea estaba fresca, la energía estaba alta y el deseo estaba vivo, pero decidiste esperar. Esperar a estar más listo. Esperar a que las cosas se vean más claras. Esperar a tener más apoyo. Esperar a no sentir tanto miedo. Y mientras esperas, la vida sigue su curso. Las responsabilidades aumentan. Las rutinas se endurecen. El riesgo se siente más grande. Y lo que antes era un salto posible se convierte en una pared mental. Cada decisión que no tomas hoy no solo afecta hoy. Afecta todas las decisiones que dependen de esa. Un proyecto que no empiezas hoy no te da experiencia mañana. Una conversación que no tienes hoy no cambia la relación mañana. Un paso que no das hoy no abre el camino para el siguiente. El tiempo perdido por miedo no se recupera con motivación. Se recupera solo con acción, pero la acción se vuelve más difícil cuando la inercia ya ganó terreno. El segundo costo es la energía emocional que se gasta en sostener una imagen. Vivir para agradar no es solo callar. Es estar atento todo el tiempo. Es escanear reacciones. Es ajustar tu tono. Es medir tus palabras. Es controlar tus gestos. Es recordar quién eres con cada persona. Eso cansa. Cansa más que trabajar duro. Cansa más que enfrentar un problema real. Porque no estás resolviendo nada concreto. Estás gestionando percepciones. Y esa energía que se va en mantener el personaje no está disponible para crear, para aprender, para conectar de verdad, para disfrutar. Por eso muchas personas se sienten agotadas aunque su vida no parezca tan complicada desde afuera. Están cansadas de actuar. El tercer costo es la pérdida de claridad interna. Cuando eliges constantemente según lo que otros esperan, tu propio deseo empieza a confundirse. No desaparece de golpe. Se mezcla. Se diluye. Se vuelve difícil de distinguir entre lo que quieres y lo que te enseñaron a querer. Te preguntas qué te gusta y respondes con opciones socialmente aceptables. Te preguntas qué quieres hacer y piensas en lo que suena lógico. Te preguntas quién eres y enumeras roles, no pasiones. Y poco a poco, tu relación contigo se vuelve superficial. Sabes cómo funcionas, pero no sabes qué te mueve. Sabes cómo cumplir, pero no sabes cómo encenderte. Eso crea una sensación peligrosa. Sensación de vacío funcional. Todo marcha, pero nada emociona. Todo es correcto, pero nada es profundamente tuyo. El cuarto costo es la calidad de tus relaciones. Cuando no te muestras completo, nadie puede conocerte completo. Y cuando nadie te conoce completo, la intimidad real no ocurre. Puedes tener amigos, pareja, colegas, familia, y aún así sentir que algo falta. Falta la sensación de ser visto sin filtros. Falta la tranquilidad de no tener que traducirte. Falta la libertad de no tener que justificar quién eres. Y además ocurre algo más. Atraes personas compatibles con tu máscara, no con tu esencia. Personas que se llevan bien con tu versión adaptada, pero que quizá no se llevarían bien con tu versión auténtica. Entonces se forma un círculo extraño. Para no perder relaciones, te sigues escondiendo. Y por esconderte, nunca tienes relaciones donde puedas descansar siendo tú.
La soledad emocional no siempre viene de no tener gente. A veces viene de no poder ser real con la gente que tienes. El quinto costo es la confianza en ti mismo. Cada vez que eliges agradar en lugar de respetarte, tu mente registra el mensaje. Registra que tus límites no importan tanto. Que tus deseos son negociables. Que tu incomodidad es menos importante que la comodidad de otros. Eso no pasa sin consecuencias internas. Con el tiempo, empiezas a dudar más de tus decisiones. Buscas más confirmación. Preguntas más opiniones. Te vuelves menos firme. No porque seas incapaz, sino porque te acostumbraste a no elegir solo. Y cuando recibes aprobación, no se siente sólido. Porque sabes que fue por una versión ajustada de ti. Entonces aparece una inseguridad particular. No la de no ser suficiente, sino la de ser suficiente solo cuando te escondes. Eso es agotador para el alma. El sexto costo es tu potencial real. No el potencial imaginario, sino el que se revela solo cuando te expones. Las capacidades profundas no aparecen en lo seguro. Aparecen cuando fallas, cuando te equivocas, cuando pruebas, cuando te equivocas otra vez y sigues. Pero si tu prioridad es no quedar mal, no vas a probar lo suficiente. No vas a insistir lo suficiente. No vas a explorar lo suficiente. Te quedarás en lo que ya sabes hacer bien, en lo que no genera demasiada crítica, en lo que es aceptable. Y aceptable rara vez es extraordinario. No porque no puedas ser extraordinario, sino porque lo extraordinario incomoda, divide opiniones, genera resistencia. Y eso es justo lo que estás evitando. Así, tu vida se vuelve predecible. Estable. Segura. Y también limitada. Y hay algo más profundo aún. El costo existencial. El costo de llegar a un punto y preguntarte cómo habría sido si hubieras sido más fiel a ti. No es una pregunta ruidosa. Es una pregunta silenciosa, que aparece en momentos inesperados. Cuando ves a alguien intentar algo grande. Cuando escuchas una historia de cambio. Cuando recuerdas un sueño antiguo. Y esa pregunta no te acusa. Te mira. Te mira y te dice que todavía estás a tiempo, pero no para siempre. Porque el tiempo no solo pasa. El tiempo también endurece. Endurece hábitos. Endurece miedos. Endurece excusas. Lo que hoy se siente posible, mañana puede sentirse demasiado tarde, aunque no lo sea realmente. Por eso este costo es tan peligroso. Porque no te obliga a cambiar. Te permite seguir. Y seguir, cuando no estás alineado contigo, es una forma lenta de renuncia. Ahora, aquí es donde el discurso suele volverse oscuro, pero este no es un libro para hundirte. Es para despertarte. Ver el costo no es para castigarte. Es para devolverte el control. Porque si algo tiene un precio, también tiene una alternativa. Y la alternativa no es volverte indiferente al mundo. No es convertirte en alguien frío o egoísta. La alternativa es cambiar la fuente de tus decisiones. Pasar de decidir desde el miedo a decidir desde tus valores. Pasar de vivir para evitar críticas a vivir para construir algo que te represente. Pasar de actuar para encajar a actuar para avanzar. Pero antes de enseñarte cómo hacerlo, necesitamos entender el enemigo más sofisticado que vas a enfrentar. No es la sociedad. No son las redes. No son las opiniones ajenas. Es tu propio cerebro, con su software antiguo, su alarma sensible y su necesidad constante de seguridad. En el próximo capítulo vamos a entrar en esa máquina. Vamos a entender por qué tu mente reacciona como si el juicio fuera una amenaza física. Porque el miedo se siente tan real aunque el peligro no lo sea. Y cómo esa confusión entre pasado y presente te mantiene atrapado. No para pelear con tu mente, sino para aprender a liderarla. Porque cuando entiendes cómo funciona tu sistema, dejas de pensar que estás roto. Y empiezas a ver que simplemente estabas obedeciendo un programa que ya no te sirve. Y los programas se pueden cambiar, capítulo 4. Para liberarte de la necesidad constante de aprobación, no basta con fuerza de voluntad. No basta con repetirte frases positivas ni con decidir de un día para otro que ya no te importa lo que piensen. Si fuera así de simple, este problema no existiría. La raíz es más profunda.
Está en cómo funciona tu cerebro y en el mundo para el que fue diseñado. Tu mente no fue creada para la comodidad moderna. Fue creada para la supervivencia. Durante la mayor parte de la historia humana, vivir significaba pertenecer a un grupo pequeño. Un grupo donde todos se conocían, donde la cooperación era necesaria y donde el rechazo tenía consecuencias reales e inmediatas. Ser expulsado del grupo no era una experiencia emocional. Era una sentencia. Ese pasado no está muerto. Vive dentro de ti. Vive en la parte de tu cerebro que se activa cuando alguien te critica. Vive en la aceleración de tu corazón cuando sientes que no encajas. Vive en la tensión que aparece cuando crees que estás siendo observado o evaluado. Tu cuerpo no sabe que estás a salvo. Solo sabe que hay una señal social negativa y reacciona como si tu vida dependiera de ello. Por eso el juicio ajeno se siente tan intenso. No porque sea tan importante, sino porque tu sistema nervioso lo interpreta como una amenaza. Cuando alguien cuestiona tu opinión, tu cerebro antiguo no analiza el contexto. No piensa si esa persona tiene razón o no. No evalúa si esa crítica es justa. Activa una alarma. Libera estrés. Te prepara para luchar, huir o congelarte. Y la mayoría de las veces, eliges congelarte. Te quedas callado. Te retraes. Te adaptas. No porque seas débil, sino porque tu cuerpo está respondiendo a un peligro que ya no existe en la forma en que lo imagina. El problema es que el mundo cambió, pero tu biología no se actualizó al mismo ritmo. Ya no vives en una tribu de 50 personas donde la opinión del grupo determina si sobrevives. Vives en una sociedad enorme, diversa, cambiante, donde puedes perder la aprobación de alguien y aún así construir una vida plena. Pero tu cerebro no entiende esa diferencia. Sigue usando el mismo sistema de alarma para todo. Una crítica en una reunión se siente como un ataque. Un comentario en redes se siente como una humillación pública. Una mirada de desaprobación se siente como un peligro existencial. Y eso te mantiene en alerta constante. A esta alerta se suma otro elemento clave. La ansiedad por el estatus. En los grupos antiguos, tu posición social determinaba tu acceso a recursos, protección y oportunidades. Tener buen estatus significaba vivir mejor. Tener mal estatus significaba riesgo. Así que tu cerebro aprendió a vigilar constantemente cómo eres percibido. Aprendió a preocuparse por tu imagen. Aprendió a evitar cualquier cosa que pudiera dañar tu reputación. Hoy, esa vigilancia se traduce en autocensura. En miedo a equivocarte en público. En miedo a parecer incompetente. En miedo a ser visto como raro, poco exitoso o insuficiente. No porque eso te mate literalmente, sino porque una parte primitiva de ti sigue creyendo que podría hacerlo. Y aquí ocurre algo particularmente cruel. Los humanos tenemos una capacidad que otros animales no tienen en la misma medida. Podemos activar el miedo solo con la imaginación. Un animal se estresa cuando hay un peligro real frente a él. Tú puedes estresarte pensando en algo que aún no pasó, que quizá nunca pase, y que incluso si pasa, probablemente no sea tan grave como lo imaginas. Puedes pasar la noche en vela imaginando qué pensará alguien de algo que podrías decir mañana. Puedes revivir una crítica durante semanas. Puedes construir escenarios enteros en tu mente y sufrirlos como si fueran reales. Así, vives en un estado de amenaza constante creada por tu propia mente. Y cuando el miedo se vuelve habitual, tu comportamiento se vuelve conservador. Juegas pequeño. Evitas riesgos. Buscas lo conocido. Prefieres lo predecible. No porque sea lo que quieres, sino porque tu sistema nervioso está agotado. Aquí entra otro mecanismo importante. El sesgo de negatividad. Tu cerebro da más peso a lo negativo que a lo positivo. Un comentario crítico puede eclipsar 10 elogios. Una mala experiencia puede definir tu percepción durante años. Este sesgo tenía sentido cuando una sola amenaza podía ser fatal. Hoy, sin embargo, te hace hipersensible. Te enfoca en la minoría que critica y te hace ignorar la mayoría que no opina o que apoya. Te concentras en el uno que no te acepta y pierdes de vista a los muchos que sí podrían hacerlo. Y cuando ese sesgo se combina con la búsqueda de aprobación, se crea una trampa mental.
Empiezas a anticipar rechazo incluso cuando no hay señales claras. Interpretas silencios como juicios. Gestos neutros como desaprobación. Diferencias como amenazas. Tu mente confirma su propio miedo. Cada vez que buscas pruebas de que ser auténtico es peligroso, tu cerebro las encuentra. No porque sean objetivas, sino porque está entrenado para encontrarlas. Ignora la evidencia contraria. Amplifica la que refuerza su historia. Así se construye una realidad interna distorsionada donde el juicio parece omnipresente y el riesgo parece enorme. Pero hay una verdad que cambia todo. El miedo que sientes no es una señal de que algo esté mal contigo. Es una señal de que tu sistema de supervivencia está usando un mapa antiguo en un territorio nuevo. No necesitas eliminar ese sistema. No puedes. Forma parte de ti. Lo que necesitas es educarlo. Enseñarle que hoy, ser tú no es una sentencia. Es una posibilidad. Y eso empieza cuando dejas de interpretar cada reacción emocional como una orden. El miedo no es un mandato. Es una sensación. Una señal. Una sugerencia. Y puedes aprender a sentirlo sin obedecerlo. Cuando entiendes que tu ansiedad no es una profecía, sino un reflejo biológico, recuperas poder. Ya no piensas algo malo va a pasar. Piensas mi cuerpo está reaccionando a una idea, no a un peligro real. Ese pequeño cambio de perspectiva crea espacio. Y en ese espacio aparece la elección. Puedes decir, gracias por avisar, pero hoy decido avanzar. Gracias por intentar protegerme, pero hoy elijo crecer. Aquí ocurre algo importante. Cada vez que actúas a pesar del miedo y no ocurre la catástrofe que tu mente esperaba, tu cerebro aprende. Aprende que la amenaza no era real. Aprende que puede relajarse un poco más la próxima vez. Así se reprograma el sistema. No con palabras, sino con experiencias. No necesitas convencerte de que no te importa la opinión ajena. Necesitas demostrarle a tu cuerpo que puedes sobrevivir a ella. Y sí, al principio será incómodo. Sentirás tensión. Dudas. Ganas de retroceder. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás entrenando un sistema antiguo para una vida nueva. Entender esto cambia la relación contigo mismo. Dejas de atacarte por sentir miedo. Dejas de llamarte débil. Dejas de pensar que hay algo mal contigo. Empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a vivir con un cerebro diseñado para otro tiempo. Y desde esa comprensión, nace la paciencia. Y desde la paciencia, la práctica. Pero antes de enseñarte cómo practicar de forma efectiva, necesitamos hablar del mayor sabotaje que aparecerá en el camino. No vendrá de fuera. Vendrá de tu propia mente, disfrazado de lógica, de prudencia, de identidad. En el próximo capítulo vamos a desenmascarar esa resistencia interna. Vamos a ver cómo tu mente intentará protegerte manteniéndote igual. Y cómo reconocer sus trampas para no volver a caer en ellas. Porque cuando entiendes el juego interno, dejas de jugar en desventaja. Capítulo 5. En el momento en que decides cambiar, aparece una fuerza silenciosa que no quiere que cambies. No grita. No se muestra como enemiga. Se disfraza de prudencia, de lógica, de personalidad, de sentido común. Esa fuerza es la resistencia interna, y su único objetivo es uno muy simple. Mantenerte igual. No porque estés viviendo de la mejor manera posible, sino porque lo conocido se siente más seguro que lo desconocido. Tu mente ama lo familiar. Ama los caminos que ya recorrió. Ama los patrones que entiende, incluso si esos patrones te hacen infeliz. Prefiere un dolor conocido a una libertad incierta. Prefiere una insatisfacción predecible a una posibilidad que no puede controlar. Por eso, cuando intentas vivir con más autenticidad, no solo enfrentas el juicio externo. Enfrentas un sabotaje interno mucho más sofisticado. La primera forma de resistencia es la racionalización. Tu mente empieza a construir argumentos elegantes para justificar por qué no deberías actuar ahora. Te dice que no es el momento adecuado. Que necesitas más preparación. Que deberías esperar a sentirte más seguro. Que no quieres ser impulsivo. Que hay que ser realista. Y suena razonable. Suena adulto. Suena responsable.
Pero detrás de esa lógica suele esconderse una emoción simple. Miedo. Miedo a fallar. Miedo a quedar mal. Miedo a arrepentirte. Miedo a perder aprobación. Y como el miedo no siempre quiere mostrarse, se disfraza de análisis. Así, pospones. No porque no quieras cambiar, sino porque tu mente convirtió la espera en una forma elegante de huir. La segunda forma de resistencia es la incomodidad emocional intensa. Cuando empiezas a decir lo que piensas, a poner límites, a tomar decisiones propias, tu cuerpo puede reaccionar con ansiedad, vergüenza, tensión, incluso con una sensación de peligro. Y muchas personas interpretan esa sensación como señal de que están haciendo algo mal. Pero no es eso. Es señal de que estás saliendo de un patrón antiguo. Es señal de que tu sistema nervioso no está acostumbrado a esta versión de ti. Es como ir al gimnasio después de años sin moverte. El dolor no significa que el ejercicio sea malo. Significa que estás usando músculos dormidos. La incomodidad no es una advertencia. Es un síntoma de crecimiento. Pero si no lo sabes, vuelves atrás para aliviar esa sensación. Regresas a complacer. Regresas a callar. Regresas a encajar. Y el cuerpo se calma, sí, pero la vida se encoge otra vez. La tercera forma de resistencia es la protección de la identidad. Tu mente tiene una historia sobre quién eres. Soy así. No soy de confrontar. No soy de destacar. No soy de arriesgar. No soy de decir lo que siento. Y esa historia se siente como verdad absoluta. Cuando intentas actuar diferente, tu mente dice esto no eres tú. Y como los humanos necesitamos sentir coherencia interna, solemos obedecer esa historia aunque nos limite. Pero esa historia no es tu esencia. Es tu entrenamiento. Es el resultado de años de repetir ciertos comportamientos hasta que se volvieron automáticos. No naciste tímido, complaciente o temeroso. Practicaste esas respuestas porque funcionaron para sobrevivir emocionalmente en algún momento de tu vida. Hoy, esa identidad ya no te sirve, pero tu mente quiere conservarla porque cambiarla se siente como perderte. La verdad es otra. No te pierdes cuando cambias. Te amplías. No abandonas quién eres. Abandonas quien tuviste que ser para encajar. La cuarta forma de resistencia es la búsqueda obsesiva de señales sociales. Cuando empiezas a comportarte con más autenticidad, tu mente se vuelve hipersensible a las reacciones de los demás. Analizas miradas. Interpretas silencios. Lees mensajes entre líneas. Detectas cualquier microseñal como prueba de rechazo. Esto crea una ilusión peligrosa. Sientes que tu miedo estaba justificado, porque tu mente encuentra evidencia de que a alguien no le gustó lo que hiciste, aunque esa evidencia sea ambigua o imaginaria. Así, refuerzas la creencia de que ser tú es peligroso, cuando en realidad solo estás filtrando la realidad a través de un lente de amenaza. La quinta forma de resistencia es la comparación selectiva. Tu mente empieza a mostrarte ejemplos de personas que jugaron seguro y parecen estar bien. Te dice mira, ellos no arriesgan y son felices. Te muestra historias de fracaso para justificar la inacción. Ignora deliberadamente a quienes se arriesgaron y crecieron. Es un truco psicológico. Tu mente selecciona datos que apoyan la permanencia, no la evolución. Porque si reconocieras que muchos de tus miedos son exagerados, tendrías que actuar. Y actuar es justo lo que la resistencia quiere evitar. La sexta forma de resistencia es el perfeccionismo. Tu mente te convence de que no puedes ser auténtico hasta estar completamente listo. Hasta tener más confianza. Hasta tener todo claro. Hasta no sentir miedo. Y como esas condiciones nunca se cumplen del todo, el resultado es simple. No empiezas. El perfeccionismo no es amor por la excelencia. Es miedo al juicio con buena presentación. La verdad es que la confianza no precede a la acción. La confianza es consecuencia de la acción. No te vuelves valiente para actuar. Actúas y luego te vuelves más valiente. Esperar a no sentir miedo es como esperar a no sentir agua antes de aprender a nadar. Y por último está la resistencia más sutil de todas. El límite del cambio. Tu mente tiene una especie de regulador interno de cuánto puede cambiar tu vida de golpe sin entrar en pánico.
Si intentas transformarte demasiado rápido, puede generar crisis, sabotajes, recaídas, para devolverte a lo familiar. Por eso muchas personas cambian un poco y luego vuelven atrás. No porque no quieran crecer, sino porque su sistema interno no está preparado para sostener tanto cambio de una vez. Esto no significa que debas conformarte. Significa que debes avanzar de forma estratégica, constante, progresiva. Aquí viene una revelación importante. La resistencia no es tu enemiga. Es un mecanismo de protección mal actualizado. Tu mente no intenta arruinarte la vida. Intenta mantenerte a salvo usando reglas antiguas. El problema es que hoy, esas reglas ya no te protegen. Te limitan. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contigo mismo. Dejas de llamarte débil. Empiezas a tratarte como alguien que está reentrenando su sistema, no como alguien defectuoso. Y eso cambia el enfoque. En vez de esperar a que la resistencia desaparezca, aprendes a moverte con ella presente. Aprendes a reconocer cuando una excusa es miedo disfrazado. Aprendes a tolerar la incomodidad sin retroceder. Aprendes a actuar aunque la identidad antigua proteste. Aprendes a no tomar cada emoción como una orden. Este es el punto donde muchas personas se rinden, no porque no entiendan, sino porque no saben cómo avanzar sin sentirse abrumadas. Por eso el próximo paso no es más teoría. Es estructura. Es método. Es construir una base interna tan sólida que la opinión ajena pierda poder de forma natural. En el próximo capítulo vamos a cambiar la forma en que interpretas las opiniones de los demás. Vamos a desmontar la idea de que las opiniones son verdades y a construir un centro interno desde el cual tomar decisiones sin estar a merced del juicio externo. Porque cuando cambia el significado que le das a las opiniones, cambia el control que tienen sobre tu vida. Y ese cambio lo transforma todo. Capítulo 6. Hay un momento clave en el camino hacia la libertad personal. No es cuando te vuelves más valiente. No es cuando ya no sientes miedo. Es cuando cambias el significado que le das a la opinión de los demás. Porque mientras una opinión se sienta como un veredicto, te va a controlar. Pero cuando la empiezas a ver como lo que realmente es, solo una interpretación, pierde su poder. Una opinión no es un hecho. No es una ley. No es una sentencia. Es un pensamiento que pasó por la mente de otra persona, filtrado por su historia, su carácter, sus miedos, sus deseos y sus límites. Y aún así, muchos vivimos como si cada opinión fuera una evaluación objetiva de nuestro valor. Si alguien te critica, piensas que algo está mal contigo. Si alguien no te aprueba, piensas que fallaste. Si alguien no entiende tu camino, dudas de tu camino. Pero piensa en esto con calma. 10 personas pueden ver la misma situación y tener 10 conclusiones distintas. 10 personas pueden escucharte y sacar 10 juicios opuestos. Entonces, ¿cuál de todos es la verdad sobre ti? La respuesta es incómoda y liberadora al mismo tiempo. Ninguno lo es por completo. Porque la única persona que vive dentro de tus decisiones eres tú. La mayoría de las opiniones que recibes no son análisis profundos. Son reacciones rápidas. Impulsos emocionales. Proyecciones. A veces la gente te critica porque está frustrada con su propia vida. A veces te juzga porque tu elección amenaza sus excusas. A veces se burla porque no se permite intentar lo que tú estás intentando. A veces opina simplemente porque opinar le da una ilusión de control. Y tú no estás aquí para cargar con las emociones no resueltas de los demás. Aquí aparece una verdad difícil de aceptar. Cuando empiezas a vivir con más autenticidad, no todos van a celebrarlo. Algunos se sentirán inspirados. Otros se sentirán incómodos. Otros se sentirán cuestionados. No porque estés haciendo algo mal, sino porque el cambio ajeno confronta las decisiones propias. Cuando tú te atreves, obligas a otros a recordar que ellos no se atrevieron. Y no todos están listos para mirar eso. Por eso, muchas críticas no buscan ayudarte. Buscan bajarte al nivel donde el crítico se siente más cómodo. Entender esto no te vuelve desconfiado. Te vuelve lúcido. Empiezas a notar que no toda reacción merece una respuesta interna. Que no todo comentario necesita espacio en tu mente. Que no toda desaprobación significa corrección necesaria.
Aquí es donde entra una habilidad esencial. Aprender a elegir qué voces importan. Porque no es verdad que ninguna opinión importe. Algunas sí importan. Las de personas que te conocen de verdad. Las de personas que quieren tu crecimiento, no tu control. Las de personas que viven de acuerdo con valores que tú respetas. Pero esas personas suelen ser pocas. Y aún así, muchas veces entregas el mismo poder emocional a la opinión de un desconocido que a la de alguien sabio y cercano. Eso no es humildad. Eso es falta de filtro. La madurez no es ignorar todo. La madurez es seleccionar. Seleccionar qué feedback usas para crecer y qué ruido decides soltar. Cuando empiezas a filtrar, ocurre algo importante. Dejas de sentirte obligado a justificar cada decisión. Dejas de explicar tu vida como si fuera un informe. Dejas de pedir permiso para existir como eres. No porque seas arrogante, sino porque entiendes que tu camino no necesita aprobación universal para ser válido. Otra transformación profunda ocurre cuando cambias la pregunta interna. En vez de preguntar, ¿qué van a pensar?, empiezas a preguntar, ¿esto es coherente con quien quiero ser? En vez de preguntar, ¿me van a aceptar?, empiezas a preguntar, ¿me voy a respetar? En vez de preguntar, ¿cómo me veo?, empiezas a preguntar, ¿cómo me siento con esta decisión? Estas preguntas te devuelven el control. No eliminan la incomodidad, pero la vuelven manejable, porque ahora sabes por qué estás eligiendo. Aquí aparece el concepto de centro interno. Cuando tu centro es externo, tu estado emocional depende de la reacción ajena. Cuando tu centro es interno, tu estabilidad depende de tu alineación contigo mismo. No significa que no te afecte nada. Significa que no te define todo. Te pueden criticar y aún así dormir tranquilo. Te pueden desaprobar y aún así seguir adelante. Te pueden no entender y aún así confiar en tu dirección. Porque ya no estás viviendo para ser aprobado. Estás viviendo para ser coherente. Y la coherencia da una paz que el aplauso no puede dar. Otra pieza importante de este cambio mental es aceptar que no puedes controlar la percepción de los demás. Puedes ser amable y aún así ser malinterpretado. Puedes ser honesto y aún así ser criticado. Puedes ser generoso y aún así ser juzgado. Intentar gustar a todos es intentar controlar lo incontrolable. Y eso genera una tensión constante. Cuando aceptas que no puedes manejar la opinión ajena, te liberas de una carga enorme. Dejas de actuar como gerente de la percepción pública de tu vida. Te concentras en lo único que sí controlas. Tus decisiones. Tus valores. Tu esfuerzo. Tu conducta. Y eso es poder real. Hay otro cambio sutil pero transformador. Dejas de ver la crítica como ataque personal y empiezas a verla como información. Información sobre la otra persona. Información sobre el contexto. A veces información útil para mejorar. Pero no información sobre tu valor como ser humano. Tu valor no está en discusión cada vez que alguien opina. Cuando separas conducta de identidad, te vuelves más fuerte. Puedes ajustar lo que haces sin sentir que debes destruir quién eres. Puedes mejorar sin humillarte. Puedes crecer sin odiarte. Este cambio también afecta cómo interpretas el rechazo. Antes, el rechazo se sentía como prueba de que no era suficiente. Ahora empieza a sentirse como señal de incompatibilidad. No todo lo que no funciona es un fracaso. A veces es simplemente una dirección incorrecta para ti. No toda desaprobación es un error. A veces es el precio de ser coherente con tu propio camino. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a atraer otro tipo de relaciones. Cuando ya no te adaptas para encajar, encajas con menos gente, pero con gente más adecuada. Menos cantidad, más calidad. Menos actuación, más conexión real. Eso puede dar miedo al principio, porque implica soltar ciertos vínculos. Pero también crea espacio para vínculos más honestos. Y la honestidad, aunque al inicio es incómoda, a largo plazo es profundamente liberadora. En este punto, ya no estás tratando de eliminar la opinión ajena de tu vida. Estás redefiniendo su rol. La opinión deja de ser un jefe. Se convierte en un dato. La crítica deja de ser una amenaza. Se convierte en una posibilidad de aprendizaje o en algo que se descarta.
La aprobación deja de ser combustible. Se convierte en algo agradable, pero no necesario. Y cuando eso ocurre, tu comportamiento cambia de forma natural. Empiezas a hablar un poco más claro. Empiezas a poner límites con menos culpa. Empiezas a tomar decisiones con más firmeza. Empiezas a explorar caminos que antes evitabas. No porque ya no sientas miedo, sino porque el miedo ya no decide. Ahora bien, este cambio de mentalidad es fundamental, pero no es suficiente por sí solo. Porque aunque entiendas todo esto, tu cuerpo y tus hábitos aún necesitan entrenamiento. La libertad no se consolida solo con comprensión. Se consolida con práctica. Por eso, en el próximo capítulo vamos a construir un sistema. No solo ideas, sino pilares claros que te ayuden a tomar decisiones desde tu centro, regular tus emociones y sostener tu autenticidad incluso cuando el entorno presione. Porque entender te despierta. Pero el sistema te mantiene despierto. Capítulo 7. Hasta ahora has entendido por qué te importa tanto la opinión de los demás, cuánto te cuesta vivir desde ahí y cómo cambiar el significado que le das al juicio externo. Pero entender no garantiza transformar. La transformación necesita estructura. Necesita hábitos. Necesita un sistema interno que te sostenga cuando la presión aparece, cuando el miedo vuelve, cuando la vieja costumbre intenta recuperar el control. Por eso, este capítulo no es inspiración. Es fundamento. Es la base sobre la cual se construye una vida auténtica. Este sistema tiene 4 pilares. No son trucos rápidos. Son prácticas constantes. Y juntos crean una estabilidad interna que hace que la aprobación ajena deje de ser el centro de tus decisiones. El primer pilar es la autoaceptación radical. Autoaceptarte no significa conformarte. No significa dejar de crecer. Significa dejar de atacarte para motivarte. Significa reconocer quién eres hoy, con tus fortalezas y tus límites, sin convertir eso en una condena. Mientras vivas con la sensación de que hay algo mal contigo, buscarás aprobación para compensar esa herida. Buscarás pruebas externas de que mereces estar aquí. La autoaceptación radical corta esa necesidad de raíz. Empieza con honestidad brutal. Mirar tus fallas. Tus errores. Tus partes que no te gustan. Sin maquillaje psicológico. Sin excusas. Y luego hacerte una pregunta profunda. ¿Esto me quita dignidad como ser humano? La respuesta es no. Tus errores no te quitan valor. Tus miedos no te quitan valor. Tu historia no te quita valor. Tu valor no se gana. No se pierde. No se negocia. Es inherente. Desde ese lugar, el crecimiento cambia de tono. Ya no mejoras porque te sientes defectuoso. Mejoras porque te respetas. Ya no buscas ser aceptado. Buscas ser coherente. Y esa diferencia cambia por completo tu relación contigo. El segundo pilar es la toma de decisiones basada en valores. La mayoría de las personas toma decisiones desde la emoción del momento o desde la presión social. Eso las vuelve inestables, confundidas y fácilmente influenciables. Cuando no sabes con claridad qué es importante para ti, cualquier opinión se siente importante. Los valores son tu brújula interna. Son principios que no dependen de la moda ni del aplauso. Son la respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser?, incluso cuando nadie mira. Algunos valores comunes son honestidad, libertad, crecimiento, creatividad, familia, impacto, aprendizaje, integridad. Pero tus valores no se eligen por sonar bien. Se descubren observando que te duele cuando lo traicionas y que te llena cuando lo honras. Cuando identificas tus valores, las decisiones se simplifican. En vez de pensar, esto me hará quedar bien, piensas, esto está alineado con lo que considero correcto. En vez de pensar, esto gustará, piensas, esto me representa. No siempre será cómodo, pero será claro. Y la claridad reduce la ansiedad, porque ya no estás decidiendo para evitar juicios, sino para vivir con coherencia. El tercer pilar es la autorregulación emocional. Tus emociones no son el enemigo. Son señales. Información sobre tu estado interno. Pero no son órdenes. Mientras confundas sentir con deber actuar, estarás atrapado. Sentir miedo no significa que debas detenerte.
Sentir vergüenza no significa que debas esconderte. Sentir incomodidad no significa que estés en peligro. La autorregulación empieza cuando aprendes a observar la emoción sin fusionarte con ella. No decir, soy ansioso, sino decir, estoy sintiendo ansiedad. Ese pequeño cambio crea distancia. Y en esa distancia aparece la elección. Luego viene aceptar la emoción sin añadirle juicio. Muchas personas no sufren solo por la emoción primaria, sino por la emoción secundaria. No solo sienten miedo, se avergüenzan de tener miedo. No solo sienten tristeza, se critican por estar tristes. Ese juicio interno multiplica el sufrimiento. Cuando aceptas la emoción como una experiencia temporal, deja de controlar tu conducta. Puedes sentir nervios y aún así hablar. Puedes sentir inseguridad y aún así avanzar. Puedes sentir duda y aún así decidir. La libertad no es ausencia de emociones. Es capacidad de actuar con ellas presentes. El cuarto pilar es la no conformidad estratégica. No se trata de oponerte a todo ni de ser diferente por orgullo. Se trata de dejar de conformarte por miedo. Hay momentos donde adaptarse tiene sentido por objetivos prácticos. Pero cuando la adaptación se vuelve hábito automático, pierdes contacto contigo. La no conformidad estratégica es elegir conscientemente cuándo seguir al grupo y cuándo seguirte a ti. Es decir, en esto puedo adaptarme porque no compromete mis valores. Y en esto no puedo adaptarme porque me traiciona. Esto requiere valentía, pero también inteligencia emocional. No todos los desacuerdos necesitan confrontación. No todas las batallas merecen pelea. Pero cuando se trata de tu identidad, de tus límites, de tu dirección, la coherencia es más importante que la comodidad. Aquí aparece una habilidad crucial. Independencia de juicio. Significa confiar en tu propia evaluación incluso cuando no coincide con la mayoría. No por rebeldía, sino por convicción informada. Implica estar dispuesto a estar equivocado, pero no a vivir sin criterio propio. Implica escuchar otras perspectivas sin entregar el control de tus decisiones. Esta independencia es vital en un mundo donde la opinión colectiva cambia rápido y donde la presión social se amplifica con facilidad. Ahora, lo importante es entender que estos pilares no funcionan por separado. Se refuerzan entre sí. La autoaceptación te da estabilidad emocional. Los valores te dan dirección. La autorregulación te da control interno. La no conformidad estratégica te da coraje práctico. Juntos crean una base desde la cual puedes vivir con autenticidad sin quedar destruido por la crítica ni inflado por el elogio. Pero incluso con estos pilares, hay algo más que necesitas. Entrenamiento real. Porque aunque tu mente entienda el sistema, tu cuerpo todavía necesita acostumbrarse a vivir distinto. Todavía necesita aprender que el juicio no es peligro real. Todavía necesita experimentar que puedes ser tú y seguir estando a salvo. Eso no se logra solo con reflexión. Se logra con acción gradual y repetida. Por eso, el próximo capítulo no será sobre conceptos, sino sobre técnicas prácticas. Ejercicios diarios para construir inmunidad al juicio. Exposición controlada, reencuadre mental, fortalecimiento de la confianza y creación de un entorno que apoye tu autenticidad. Porque la libertad no se piensa. Se practica. Capítulo 8. La libertad frente a la opinión ajena no se consigue evitando el juicio. Se consigue aprendiendo a atravesarlo sin romperte. Igual que el cuerpo desarrolla defensas cuando se expone gradualmente a un esfuerzo, tu mente se fortalece cuando enfrenta el miedo de forma consciente y progresiva. Por eso, este capítulo es entrenamiento. No teoría. No frases bonitas. Práctica real para construir inmunidad emocional. La primera práctica es la exposición gradual a la autenticidad. Si intentas cambiar todo de golpe, tu sistema nervioso entra en pánico y te empuja de vuelta a lo conocido. El cambio sostenible ocurre por pasos pequeños, constantes y deliberados. Empieza con actos de no conformidad de bajo riesgo. Decir lo que realmente piensas en una conversación casual. Elegir algo que te gusta sin justificarlo. Vestirte como te sientes cómodo y no como se espera. Dar una opinión suave pero honesta. No son grandes rebeliones. Son señales para tu cerebro de que ser tú no es peligroso.
Después observa lo que pasa de verdad, no lo que tu miedo anticipaba. La mayoría de las veces, no pasa nada. Y cuando pasa algo, suele ser mucho menos grave de lo que imaginabas. Esa diferencia entre expectativa y realidad es lo que reeduca tu sistema interno. Cada experiencia positiva reduce el poder del miedo futuro. La segunda práctica es la auditoría de la crítica. En lugar de huir de la crítica, aprende a usarla. Cuando recibas una opinión negativa, haz 3 preguntas. ¿Hay algo útil aquí? ¿Esta persona tiene conocimiento real sobre este tema? ¿Esto se refiere a mi conducta o a mi identidad? Si hay algo útil, lo tomas y mejoras. Si no lo hay, lo sueltas sin cargarlo emocionalmente. Así conviertes la crítica en información, no en sentencia. Además, aprende a separar el mensaje del tono. Algunas personas dicen cosas válidas de manera torpe. Otras dicen cosas vacías con mucha agresividad. Tu tarea no es reaccionar al tono, sino evaluar el contenido. Esto te vuelve emocionalmente fuerte y mentalmente flexible. La tercera práctica es la visibilidad deliberada. El miedo al juicio crece en el escondite. La confianza crece en la exposición. Eso no significa que debas contarle tu vida a todo el mundo. Significa dejar de ocultar lo que eres por vergüenza. Habla de tus intereses aunque no sean populares. Defiende una idea con respeto aunque no todos estén de acuerdo. Reconoce tus errores sin autoataque. Cada vez que te muestras, filtras tu entorno. Algunas personas se irán. Otras se acercarán con más respeto. Y eso es sano. Porque la aceptación real solo ocurre cuando no estás actuando. La cuarta práctica es el reencuadre inmediato del miedo. Cuando aparezca el pensamiento, me van a juzgar, cámbialo por, estoy sintiendo miedo, pero puedo elegir. Cuando aparezca, y si fallo, cámbialo por, incluso si fallo, puedo aprender. Cuando aparezca, y si no les gusta, cámbialo por, no necesito gustar para seguir adelante. Este cambio de diálogo interno no elimina la emoción, pero cambia tu relación con ella. Ya no obedeces automáticamente. Ahora observas y eliges. Con la repetición, este reencuadre se vuelve automático. La quinta práctica es el banco de confianza. Tu mente recuerda más lo negativo que lo positivo. Por eso necesitas evidencia consciente de tu capacidad. Cada vez que actúes con autenticidad, regístralo. Cada vez que enfrentes un miedo y sobrevivas, regístralo. Cada vez que seas tú y no ocurra la catástrofe, regístralo. No para presumir. Para recordarte quién estás siendo. Cuando llegue la duda, revisa ese banco. Recuerda que ya has pasado por esto. Que ya has sido valiente antes. La confianza no se basa en pensamientos positivos. Se basa en memoria de experiencia. La sexta práctica es fortalecer la competencia. Cuanto más competente te vuelves en áreas importantes para ti, menos dependes de la validación externa. Cuando sabes que estás trabajando, aprendiendo y mejorando, la opinión superficial pierde peso. No porque te vuelvas arrogante, sino porque tienes criterio propio. Invierte en habilidades. Invierte en conocimiento. Invierte en práctica. La competencia crea autoestima sólida, no inflada. La séptima práctica es la optimización del entorno social. No puedes construir autoestima en un ambiente que constantemente te disminuye. Observa cómo te sientes con las personas. ¿Te sientes relajado o tenso? ¿Te sientes aceptado o evaluado? ¿Te sientes apoyado o comparado? No todas las relaciones deben ser perfectas, pero sí deben ser respetuosas. Reduce la exposición a personas que viven criticando, burlándose o desmotivando. Aumenta el tiempo con personas que valoran el crecimiento, la honestidad y el esfuerzo. Tu entorno refuerza o debilita tus patrones. No se trata de aislarte. Se trata de elegir con conciencia. La octava práctica es la acción antes de la seguridad. No esperes sentirte listo para actuar. Actúa y deja que la seguridad se construya después. La mayoría de las personas quiere confianza antes de dar el paso. Pero la confianza llega después del paso. Es el movimiento el que genera claridad. No la espera. Hazlo con miedo. Hazlo con dudas. Hazlo imperfecto. La perfección es irrelevante.
La constancia es lo que cambia tu identidad. Y aquí está lo más importante de todo este capítulo. No estás intentando eliminar el miedo. Estás intentando dejar de vivir gobernado por él. El miedo puede viajar contigo. No puede conducir. Estas prácticas no son para una semana. Son para una vida. No porque vivir auténticamente sea una lucha eterna, sino porque como cualquier músculo, la independencia emocional se fortalece con uso constante. Y llegará un momento en que algo cambiará. No desaparecerán las opiniones. No desaparecerá la posibilidad de ser juzgado. Pero desaparecerá la sensación de que eso te define. Y cuando eso ocurre, empiezas a vivir con más ligereza, más firmeza y más claridad. Pero aún hay una habilidad que necesitas dominar para sostener este cambio a largo plazo. La habilidad de manejar la crítica directa sin volver a caer en el patrón de agradar. Porque cuando empieces a destacar, cuando empieces a cambiar, cuando empieces a vivir con más coherencia, la crítica no será hipotética. Será real. En el próximo capítulo vamos a aprender a recibirla, procesarla y usarla sin perder tu centro. Porque la verdadera libertad no es vivir sin oposición. Es avanzar incluso cuando existe. Capítulo 9. Cuando empiezas a vivir con más autenticidad, la crítica deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una experiencia real. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dejando de pasar desapercibido. Y eso cambia el juego. La pregunta ya no es si alguien te va a juzgar. La pregunta es cómo vas a responder cuando ocurra. Porque si no sabes manejar la crítica, incluso la mejor intención de cambio puede terminar devolviéndote al viejo patrón de agradar, callar y adaptarte. El primer paso para manejar la crítica es aceptar que es parte del proceso, no una señal de fracaso. Muchas personas creen, en el fondo, que si hacen las cosas bien, nadie debería molestarse. Que si son respetuosas, correctas y cuidadosas, deberían evitar el conflicto. Pero eso no es realista. Puedes ser honesto y aún así incomodar. Puedes crecer y aún así generar distancia. Puedes cambiar y aún así perder aprobación. La crítica no significa que estés equivocado. A menudo significa que estás moviendo algo. Cuando aceptas esto, la crítica deja de sentirse como una sorpresa injusta y empieza a sentirse como una consecuencia natural de ser visible. Y eso cambia tu postura interna. Ya no piensas, ¿por qué me pasa esto? Piensas, esto es parte del camino que elegí. El segundo paso es evaluar la fuente antes de evaluar el mensaje. Antes de preguntarte si la crítica es válida, pregúntate quién la está emitiendo. Esta persona vive de una manera que respeto. Esta persona tiene experiencia en lo que está opinando. Esta persona quiere mi crecimiento o quiere sentirse superior. No todas las críticas vienen del mismo lugar emocional. Algunas vienen del deseo genuino de ayudar. Otras vienen del miedo. Otras vienen de la envidia. Otras vienen de la necesidad de controlar. Otras vienen simplemente del mal humor. Si no filtras la fuente, te expones a darle el mismo peso emocional a todas las voces. Y eso te deja vulnerable. Aprender a filtrar no es arrogancia. Es higiene emocional. El tercer paso es separar tu identidad de tu comportamiento. La crítica sana se refiere a lo que haces, no a lo que eres. Pero muchas veces la mente escucha la crítica como si fuera una definición de tu valor. Dices algo mal y tu mente traduce, soy un desastre. Cometes un error y tu mente traduce, no sirvo para esto. Alguien no está de acuerdo contigo y tu mente traduce, hay algo mal en mí. Ese salto automático es lo que convierte la crítica en una herida profunda. Cuando aprendes a decir, esto es feedback sobre una acción, no un veredicto sobre mi persona, la crítica pierde gran parte de su poder destructivo. Puedes ajustar sin humillarte. Puedes mejorar sin sentirte menos. Puedes aprender sin castigarte. El cuarto paso es permitirte sentir la incomodidad sin reaccionar impulsivamente. La crítica duele. Aunque seas fuerte. Aunque seas consciente. Aunque sepas que no define tu valor. Pretender que no duele es negar tu humanidad. La clave no es no sentir. La clave es no decidir desde la herida. Cuando recibas una crítica, date tiempo antes de responder, antes de defenderte, antes de justificarte, antes de atacar. Respira.
Siente. Deja que la emoción baje un poco. Muchas reacciones que parecen necesarias en el momento no lo son cuando la emoción se calma. Responder desde la calma te mantiene en control de tu comportamiento y protege tu dignidad. El quinto paso es distinguir entre crítica útil y crítica tóxica. La crítica útil suele tener estas características. Es específica. Se enfoca en comportamientos. Viene con intención de mejorar algo. La crítica tóxica suele ser vaga. Ataca a la persona. Busca humillar o desvalorizar. La crítica útil puede doler, pero construye. La crítica tóxica solo hiere. Cuando identificas esto, sabes qué hacer con cada una. La crítica útil se procesa, se evalúa y se usa. La crítica tóxica se reconoce y se descarta. No todo merece una respuesta. No todo merece un debate. No todo merece un espacio en tu mente. Aprender a no reaccionar también es una forma de poder. El sexto paso es no convertir cada crítica en una negociación interna. Muchas personas, después de ser criticadas, empiezan a replantearse todo. Quizás no debería hacer esto. Quizás estoy exagerando. Quizás debería volver a como era antes. Una sola opinión no debería redefinir tu camino. Si tu dirección está alineada con tus valores, no necesita ser renegociada cada vez que alguien no está de acuerdo. Eso no significa ser terco. Significa ser firme. Escuchas. Evalúas. Pero no te desarmas por cada desacuerdo. La estabilidad emocional no viene de que nadie te critique. Viene de que tu identidad no dependa de la aprobación constante. El séptimo paso es aceptar que no todas las relaciones sobreviven a tu crecimiento. Esta es una de las partes más difíciles del camino. Cuando cambias, cuando pones límites, cuando te respetas más, algunas personas se sienten incómodas. No siempre porque sean malas, sino porque el cambio altera la dinámica. Personas que se beneficiaban de tu complacencia pueden resistirse. Personas que estaban acostumbradas a tu silencio pueden reaccionar mal cuando hablas. Y eso duele. Pero aquí hay una verdad importante. No toda relación que se rompe lo hace porque hiciste algo mal. Algunas se rompen porque dejaste de abandonarte. Sostener relaciones a costa de tu identidad es otra forma de prisión. La pérdida duele, pero también libera espacio para relaciones más honestas. El octavo paso es usar la crítica como entrenamiento, no como amenaza. Cada vez que sobrevives a una crítica y sigues adelante, tu cerebro aprende que no es peligro real. Cada vez que no te derrumbas, fortaleces tu independencia emocional. La crítica, que antes te paralizaba, se convierte en parte del paisaje. No agradable, pero manejable. Y cuando algo deja de ser aterrador, deja de controlar tu comportamiento. Aquí ocurre un cambio profundo. Empiezas a tomar decisiones por convicción, no por miedo. No porque ya no haya consecuencias, sino porque ya no estás dispuesto a vivir en función de ellas. El noveno paso es redefinir el éxito. Si tu definición de éxito incluye gustar a todos, siempre vas a fracasar. Si tu definición de éxito es ser coherente con tus valores, aprender, crecer y avanzar, entonces la crítica deja de ser un obstáculo y se convierte en un efecto secundario. No todos los que hacen cosas importantes son amados. Pero casi todos los que viven reprimidos son aceptados. La pregunta es qué tipo de vida quieres pagar. Porque siempre hay un precio. ¿Pagas con incomodidad externa o pagas con frustración interna? Y solo tú puedes decidir cuál es más soportable. El décimo paso es recordar por qué empezaste. Cuando la crítica golpea, es fácil olvidar tu intención original. ¿Por qué decidiste cambiar? ¿Qué te estaba costando vivir como antes? ¿Qué versión de ti querías construir? Recordar eso te ancla. No estás cambiando por capricho. Estás cambiando por respeto propio. Y eso importa más que cualquier opinión pasajera. Cuando integras estas habilidades, la crítica deja de ser un muro y se convierte en una puerta de paso. No te detiene. Te acompaña mientras avanzas. Y ese es el punto donde ocurre algo poderoso. Empiezas a sentirte libre incluso en medio del desacuerdo. Empiezas a sostener tu postura sin necesidad de imponerte ni de desaparecer. Empiezas a confiar en que puedes manejar lo que venga.
Pero aún queda un paso final. Porque no se trata solo de resistir la crítica, sino de construir una vida que se sienta tuya, con propósito, con dirección y con decisión diaria. En el próximo y último capítulo vamos a integrar todo en una forma de vivir. No como una lucha constante contra el miedo, sino como una identidad basada en elección, coherencia y acción. Porque al final, la libertad no es un momento. Es una manera de caminar. Capítulo 10. Llegar hasta aquí no significa que el miedo desaparezca para siempre. No significa que nunca más te importará la opinión de nadie. Significa algo mucho más poderoso y mucho más real. Significa que ahora sabes quién decide. La libertad no es la ausencia de dudas. La libertad es la capacidad de actuar aunque las dudas estén presentes. Después de todo este camino, hay una verdad simple que sostiene todo lo demás. Tu vida se construye con lo que haces de forma repetida, no con lo que entiendes de forma ocasional. No con lo que prometes. No con lo que planeas. Con lo que practicas. Por eso, el cierre de este libro no es un final. Es un comienzo. Es el momento en el que la idea se convierte en identidad. La identidad no se forma con afirmaciones. Se forma con acciones. Cada vez que eliges hablar en lugar de callar, estás diciendo, soy alguien que se respeta. Cada vez que eliges avanzar en lugar de esperar permiso, estás diciendo, soy alguien que confía en su criterio. Cada vez que eliges ser coherente en lugar de cómodo, estás diciendo, soy alguien que vive con intención. Y poco a poco, sin que lo notes, esa versión de ti se vuelve natural. Al principio, actuar con autenticidad se siente como esfuerzo. Después se siente como hábito. Y finalmente se siente como identidad. Ya no piensas, debo ser valiente. Simplemente actúas desde tu centro. En ese punto, algo cambia en tu relación con el mundo. No porque el mundo se vuelva más amable, sino porque tú te vuelves más firme. Las opiniones llegan y se van. Los comentarios aparecen y desaparecen. Las modas cambian. Las expectativas se mueven. Pero tu dirección interna permanece. Empiezas a tomar decisiones desde una pregunta distinta. No, ¿qué me hará quedar bien? Sino, ¿qué construye la vida que quiero vivir? Y esa pregunta te lleva a elecciones más alineadas, más sostenidas, más reales. No siempre fáciles. Pero más honestas. Aquí aparece una forma nueva de éxito. Éxito ya no es ser aprobado. Éxito es acostarte sabiendo que no te traicionaste ese día. Éxito es sentir que, aunque fallaste, lo hiciste siendo tú. Éxito es saber que estás jugando tu propio juego, no el de otros. Y ese tipo de éxito se siente distinto en el cuerpo. Se siente como calma. Como integridad. Como dirección. No como euforia, sino como solidez. También cambia tu forma de relacionarte con los demás. Ya no buscas agradar. Buscas conectar. Y la conexión real solo ocurre cuando no estás actuando. Algunas personas se alejarán. Otras se acercarán. Y tú dejarás de tomar eso como prueba de tu valor. Lo verás como parte del filtrado natural de una vida honesta. Menos relaciones forzadas. Más relaciones verdaderas. Menos desgaste. Más profundidad. Y aquí viene una verdad que no siempre se dice en los discursos motivacionales. Vivir auténticamente no te garantiza felicidad constante. Te garantiza algo mejor. Te garantiza sentido. Habrá días difíciles. Habrá errores. Habrá momentos de duda. Pero ya no habrá la misma sensación de estar viviendo una vida prestada. Ya no habrá la misma pregunta constante de ¿y si hubiera hecho otra cosa? Porque estarás haciendo algo. Estarás avanzando. Y avanzar cambia todo. Ahora, hay una práctica final que sostiene esta forma de vivir. La elección diaria consciente. Cada mañana, de manera explícita o implícita, eliges. Eliges decir la verdad o esconderla. Eliges respetarte o minimizarte. Eliges actuar o posponer. No necesitas decisiones heroicas todos los días. Necesitas decisiones honestas. Pequeñas elecciones coherentes crean grandes transformaciones. No subestimes el poder de lo pequeño. Una conversación. Un correo. Un límite. Un paso.
Eso es como se construye una vida propia. No con gestos dramáticos, sino con coherencia repetida. También es importante aceptar que habrá retrocesos. Habrá días en los que vuelvas a callar. Habrá momentos en los que vuelvas a buscar aprobación. Habrá situaciones donde el miedo gane. Eso no borra tu progreso. La libertad no es lineal. Es práctica. Lo importante no es no caer. Es no quedarte en el suelo. Cada vez que notas que volviste al patrón antiguo y eliges corregir, estás fortaleciendo tu identidad auténtica. No te castigues por ser humano. Reafírmate por seguir intentando. Con el tiempo, tu relación con el miedo cambia. Antes, el miedo era una señal de stop. Ahora se vuelve una señal de crecimiento. Empiezas a reconocerlo como parte del proceso de expansión. No como enemigo, sino como acompañante incómodo. Y cuando dejas de pelear con él, pierde parte de su poder. Otra transformación profunda ocurre en tu diálogo interno. Antes, te juzgabas por sentirte inseguro. Ahora te acompañas mientras avanzas. Antes, te criticabas por dudar. Ahora te apoyas mientras decides. Te conviertes en tu propio respaldo, no en tu propio juez. Y eso cambia la forma en que enfrentas el mundo. Porque cuando sabes que no te abandonarás, el juicio externo pierde gran parte de su amenaza. Ya no necesitas que todos te acepten para sentirte seguro. Te aceptas tú. Y eso es una forma de libertad que nadie puede quitarte. Ahora, quiero que recuerdes algo importante. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. No estás aquí para vivir en función de comentarios. No estás aquí para encajar en moldes que no te representan. Estás aquí para experimentar tu propia vida. Con tus errores. Con tus aciertos. Con tus decisiones. Y esa vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Tiene que ser tuya. Así que cuando vuelvas a sentir la tentación de esconderte, de callar, de adaptarte por miedo, recuerda lo que ya sabes. Recuerda cuánto cuesta vivir pequeño. Recuerda lo que perdiste cuando te abandonaste. Recuerda lo que ganaste cuando te elegiste. Y elige otra vez. No una vez en la vida. Cada día. Porque cada día es una oportunidad para tomar de nuevo el control. No de todo lo que pasa. Pero sí de cómo respondes. Y eso, en última instancia, es lo que define tu libertad. No el mundo. No las opiniones. No el pasado. Tus elecciones. Haz las tuyas. Y camina. Aunque tiemble el cuerpo. Aunque la voz dude. Aunque no tengas todas las respuestas. Camina. Porque la vida que quieres no está esperando a que desaparezca el miedo. Está esperando a que avances con él. Y ese paso, hoy, ahora, siempre, depende solo de ti.